El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. En la COP28, que se llevó a cabo recientemente en Dubái, el presidente Gustavo Petro y la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Mohammad, anunciaron el pasado 2 de diciembre la declaratoria del Parque Nacional número 61 del país, la Serranía de Manacasías, ubicado en el municipio de San Martín de los Llanos, en el Meta. El nuevo parque natural abarcará aproximadamente 68.000 hectáreas, que albergan 12 ecosistemas estratégicos de la región de la Orinoquía. Con esta buena noticia saludamos a Luis Olmedo Martínez Zamora, es el director general de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Muy buenas a todos ustedes. Patricia, gracias por invitarnos. Bueno, antes de dar inicio a esta charla, que seguramente está salpicada de mucha fauna, flora y de colores de Colombia, los invitamos a ver el siguiente video que nos muestra la inmensidad de esta serranía. Ahí estamos viendo entonces la Serranía de Manacasías, oficialmente el 8º parque de la Orinoquía colombiana. Director, cuéntenos exactamente cómo se logra, cuáles deben ser las características para declarar un lugar como esta inmensidad, Parque Natural de Colombia. Sí, bueno, muchas gracias. Mira, la declaración de un parque nacional natural es un proceso largo porque es un proceso trascendental en la vida de la nación. Los parques nacionales naturales se miden en hectáreas, pero en realidad los parques son áreas que la nación deja para que la vida prospere. Qué lindo. La vida en su forma más profunda. No hablamos, por supuesto, de la vida del hombre solamente, sino de la vida, de la potencia que tiene la vida, la existencia, o como quien podríamos decir, de todo lo que existe. Es un proceso que inicia con la identificación de ecosistemas de alto valor. ¿Quién hace esa identificación? Muy buena pregunta. Me permite contarte rápidamente la historia. Colombia es un país muy especial. Nosotros no hemos logrado, la sociedad colombiana, comprender qué es vivir en el país más megadiverso del planeta. Sí. Si yo te pregunto a ti qué significa vivir en el país más megadiverso del planeta, a ti o a un ciudadano, uno no tiene una representación de eso. Colombia es el único país del planeta quizás que es amazónico, andino, pacífico, caribe, orinocense, tropical, marino, a la vez. Y eso genera una gran diversidad y tiene 3 características asociadas. 1, mayor diversidad, pero también mayor fragilidad. Nosotros en 1/6 del territorio del Brasil contenemos casi la misma diversidad en diversidad de plantas. Increíble, y eso uno no es consciente como colombiano de eso que usted está diciendo. Uno dice, bueno, sí, es megadiverso porque tenemos las regiones, porque tenemos la mayor cantidad de especies de aves o de mariposas, pero hasta ahí llegamos. Y cuando vemos, discúlpeme, lo interrumpo también en su discurso, este mapa que tenemos en el fondo,
en donde podemos apreciar la inmensidad, por lo menos de esta serranía, pues nos damos cuenta que realmente es un área muy grande. Sí, así es. Entonces, esa diversidad, el mundo se empezó a preguntar cómo protegerla, porque lentamente y tardíamente el mundo comprendió que en la vida de los humanos depende de la vida de la naturaleza. Más o menos en los años 70, científicos colombianos del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional, la Academia de Ciencias, hicieron un primer mapa de ecosistemas y dijeron, miren esta especificidad, esta singularidad ecosistémica de algunos lugares en el país, la Sierra Nevada, el Chiribiquete, la Amazonía. Claro, en Colombia hay mucha diversidad. Seleccionar diversidad dentro de la diversidad es bien complejo. Sí. Después, en el año 2000, se hizo un primer mapa más aterrizado. Luego, en el 2010, se logró precisar un poco más. Finalmente, se hizo un documento COMPES, en donde, que es vigente ahora, se han identificado las prioridades de conservación. Desde el año 1970, de los 70 para acá, se han venido declarando estas áreas y hoy tenemos el 86.5% de la representación del país en unos pequeños sitios de Colombia que se llaman parques nacionales y son la categoría más alta que la nación ha definido para ser protegidos. Para hablar y de pronto salirnos como del área tan técnica, ¿qué institución o cuál es el proceso que lleva la identificación de este parque en particular, que hoy es noticia no solamente en Colombia, sino en el mundo? Así es. Desde el 2012, incluso antes, 12, empiezan a mirar y a observar las especies, la fauna, la flora, los animales que conviven allí. ¿Quién hace esa tarea y cómo llegan a la conclusión de que sí es un parque natural, es nacional? Los países, Colombia en particular, tiene una política nacional de biodiversidad. Una de esas áreas es determinar las prioridades de conservación. En este trayecto que te dije es del 70 hasta el 2012, renovado en el 2016, 2018. Ahí hemos identificado esas colecciones, esos sitios maravillosos del país, únicos por su singularidad. Este sitio está identificado desde hace mucho tiempo, Todo lo que tiene que ver con las sabanas de transición de la Amazonía, la Orinoquía, son sitios impresionantes, inhóspitos, que albergan muchas áreas todavía que no conocemos, entonces hay que protegerlas. En el 2010 empezaron nuevamente un nuevo programa de nuevas áreas, más o menos habían 50 áreas declaradas en ese momento. Con la actualización se hacen unos estudios para profundizar esos sitios. Por ejemplo, hoy tenemos 6 sitios que queremos aún completar de ese mosaico. Y el proceso empieza en el 2014. ¿Cómo empieza? Parques Nacionales levanta una información, luego convoca a diferentes actores de la academia, en este caso organizaciones de la sociedad civil, universidades. La Universidad Nacional hizo un aporte importante, la Fundación Omacha. ¿En qué? ¿En investigación? En la observación? caracterización del espacio. Entonces dicen, lo primero es identificar esa biodiversidad, luego se empieza a construir un polígono, imagínate un área en el que se identifica desde el punto de vista ecosistémico unas especies se llaman sombrilla para determinar en cuánta área se desarrolla la vida. O sea que esto no es un proceso de PowerPoint y de project en donde uno dice mañana termino, no. Necesitas hacer exploraciones de tipo científico, identificar cuáles son las especies dominantes, determinar los ciclos biogeoquímicos. Finalmente se llega a un documento concepto en el que dice la nueva área es esta. ¿Y quién la declara Parque Nacional Natural? Se emite un documento técnico, se prepara a través de... ¿Lo emite quién? Parques Nacionales. Se prepara con investigación científica, con caracterización socioeconómica, se hace un levantamiento de tipo topográfico, geográfico, geomorfológico de la zona, se habla con toda la gente de la región y finalmente se eleva este documento. Ese documento se expone a la Academia de Ciencias, la Academia de Ciencias nuevamente retoma ese estudio y emite un concepto. Y dice, ¿lo avala o no? Dice, no, ese polígono no es, esas especies no son, o todo lo contrario.
necesita esa área. Si bien está bien, necesita profundizar tales o cuales. Eso es un proceso que puede tomar años. Claro, y así se logra en esta oportunidad a declarar esta serranía como Parque Natural Nacional de Colombia. Usted decía, cada parque de los parques nacionales es único. Único. Es único. Este particularmente, Manacacías, ¿por qué es único? Vemos aquí en el fondo también dos mariposas maravillosas y tengo entendido que también se hicieron registros de dos nuevas especies precisamente de mariposas en esta zona. Entonces, ¿por qué este lugar es único? Toda la sabana de transición amazónico-orinocense, que son ecosistemas lagunares, bosques de galería, herbazales, no están representados en el Sistema Nacional de Parques Nacionales. Tenemos un hermosísimo parque que es el Tuparro, una magia de parque, deberíamos todos conocerlo, ahí sí, magia salvaje. Pero nos está haciendo falta ese ecosistema y es especial porque en medio de una sabana infinita, de repente se eleva unas serranías, que no son montañas, serranías. Sí. Y en esas serranías hay una confluencia de una corriente, digamos, de biodiversidad que viene desde el escudo guyanés, pasando por el Tuparro, con esa influencia amazónica y de repente se choca en una serranía y ahí pasa magia. La vida prospera, se generan nuevas formas de vida, empiezan a crearse hábitats, se genera una dinámica ecosistémica en donde uno dice, bueno, aquí Dios está presente. Sí. Y esa corriente sigue hacia uno de los sitios de mayor biodiversidad del planeta, que es los Andes y el arco amazónico, que comprende nuestros impresionantes parques del Tinigua, Picachos, La Macarena, Chingas, Chiribiquete y Nucac. Entonces, toda esa magia, nos hacía falta un punto intermedio allí, con estas características, que generan corredores de biodiversidad para especies muy importantes. Oiga, y precisamente con esta imagen además maravillosa que tenemos de fondo, este es un lugar, esta serranía también busca proteger al jaguar. Tengo entendido que hay unos espacios, unos corredores críticos también. Así es. Para esta especie. ¿En qué condición está actualmente esta especie en este lugar, director? Las zonas que se declara, podemos decir que está en muy buen estado de conservación. O sea, está bien cuidado el jaguar. El ecosistema está bien cuidado. Nosotros cuidamos el ecosistema y la vida prospera. Si nosotros deterioramos el ecosistema, todos sufrimos, el jaguar, las mariposas y nosotros también. Si entendemos que cuando dañamos la naturaleza nos dañamos a nosotros mismos, hemos dado un paso civilizatorio. Como decía Francis Bacon, la única forma de dominar la naturaleza es obedeciéndola. Comprender eso. Entonces, el ecosistema está en muy buen estado. Sí. Habían comunidades en esta zona que desarrollaban una actividad económica, tenían una ocupación, pero tenían una gran sensibilidad por el espacio y el territorio. ¿Y esas personas, esas comunidades, siguen allí o esas comunidades deben salir? Las comunidades, este es un parque que entre otras cosas se declara de manera muy especial, porque se logró un acuerdo social muy amplio. Imagínate que en esa zona había asignado un bloque de exploración petrolera. Entonces, a Parques Nacionales levanta la alerta, llama la atención de esta maravillosa biodiversidad y logró Parques Nacionales establecer un acuerdo con los petroleros. Los petroleros cedieron el bloque y no solo cedieron el bloque, sino que ayudaron también al financiamiento y nos siguen ayudando. En un proceso de 10 años pasan muchas cosas. Hay amores y desamores. Hubo momentos muy buenos y hubo momentos muy críticos en donde el proceso puede no llegar a feliz término. Pero en este caso llegó a un feliz término. Director, antes de ir a la pausa, déjenos con ganas de conocer un poco más de esta serranía. Cuéntenos qué especies hay allí exactamente. La diversidad de especies es maravillosa, más de 500 especies de aves, más de 1000 diversidad de plantas, más de 51 especies de mamíferos superiores.
Tenemos un ecosistema lagunar maravilloso en el que hay especies que están en riesgo, como el caimán del Meta, y que incluso vamos a hacer un programa de repoblamiento. Y sabe, hay una cultura que valoro muchísimo, que es la cultura sanmartinera en torno al parque. Qué bonito. Este parque no solo va a cuidar la vida, sino que también, cuidando la vida, cuida la cultura. Qué bonito. Este parque no tiene vocación turística, uno no puede ir a visitar. Este parque nace con vocación ecoturística. Ya regresamos a Entrevistas con Alma de País. Hoy comenzamos un recorrido que nos inspira, que nos lleva a avanzar con confianza. Juntos podemos encender el camino de la vida. Energía del cambio. Colombia, potencia de la vida. Colombia es uno de los países más ricos en diversidad biológica y cultural en el mundo. Hoy estamos conversando con Luis Olmedo Martínez, él es el director general de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Luis Olmedo, estábamos en el segmento anterior hablando de la gran noticia, y es que este nuevo parque de la Serranía de Manacasías, Serranía de Manacasías. tiene una vocación turística. Hay muchos parques que uno no puede visitar por muchos motivos, pero este sí. Y no nos contestó en el segmento anterior si había gente viviendo allí, porque si hay gente viviendo allí, la idea es capacitar a estas personas para que sean operadores turísticos. Así es. Este parque efectivamente nace con varias características que vale la pena resaltar. Hemos logrado un gran acuerdo social con la gente que vive en el parque, y hemos llegado a acuerdos incluso para comprar sus predios, y es la primera vez en la historia que se compran predios de la mano del proceso de declaración. Eso genera mejores condiciones para el manejo integral del parque. Porque los otros parques de Colombia no todos son de parques naturales. Todos los parques, no, la propiedad dentro de los parques es diversa. Pueden haber terrenos baldíos de la nación que son administrados por parques. Y privados. Pero también pueden haber privados, pueden haber resguardos indígenas, pueden haber parques, pueden haber territorios de orden regional. Esta sí es de parques nacionales. Sí, cómo no. Nosotros, además de hacer el saneamiento, empezamos un programa hemos llamado nodos de biodiversidad, que es, como tú decías hace un rato, contagiar, irradiar biodiversidad alrededor. Entonces, toda la comunidad que está alrededor, que tiene una cultura vibrante y maravillosa, que se podría denominar la cultura sanmartinera, con prácticas culturales, comidas, formas de ver la vida, incluso una práctica ganadera que vale la pena resaltar, nosotros la estamos integrando al esquema de manejo. Entonces, la comunidad va a ser parte del proceso de apropiación social del parque. Una vez declarado, empezamos el proceso de formulación de su plan de manejo y de su plan de manejo y de ordenamiento ecoturístico. Sí. Eso significa que muy pronto estaremos abriendo el parque a la comunidad una vez que desarrollemos la infraestructura necesaria para que esto se dé. Y les quiero decir que, bueno, además el Meta es un departamento privilegiado, hay una muy buena vía, el municipio de San Martín le ofrece a todo el que llega un abrazo, comida, una oferta cultural maravillosa. Es una muy buena experiencia, San Martín, Puerto López, bueno, todos los llanos orientales son maravillosos. 1,2 millones de hectáreas protegidas tiene el país, director, aproximadamente. ¿Somos quizá de los países con más áreas protegidas del mundo o no? No, un detalle, 1.2 es lo que hemos avanzado este año, pero el país tiene alrededor de 50 millones de hectáreas protegidas y bajo la tutela de parques nacionales
aproximadamente 40 millones de hectáreas. La importancia de los parques está muy asociada a cada país, por supuesto. Sí. Aquí en Colombia hablamos de su biodiversidad y yo creo que una gran tarea que tenemos nosotros y de la mano de los medios, de la educación, es crear puentes con la vida. Y los parques son sinónimo de la vida. Hemos hablado de tener 51 millones de guardaparques. Estoy en esa convocatoria abierta. Bueno, Tú valga la estás... pena invitar a todos los que quieran. Qué delicia ser guardaparque. Claro que sí, porque cuando tú cuidas la vida, te cuidas a ti misma. ¿Y esa cuál es la base de misión del paz. guardaparque? Cuidar la vida. Por Pero encima de realmente todo. dentro de, concretamente dentro de los Eso parques. sí es una tarea muy difícil. Mira, un guardaparque hace presencia física en el espacio. Sí. Es una labor profundamente bella, muy difícil, poco reconocida, poco valorada, y tengo que decir que lamentablemente es una profesión de alto riesgo. A nosotros nos amenazan porque ejercemos el control del territorio en el sentido de que estamos allí. No podemos, yo no los controlo desde Bogotá. En cada área protegida hay guardaparques que hacen recorridos, que están presentes para atender situaciones diversas, que monitoreamos la biodiversidad, identificamos especies en riesgo. Entonces, y hacemos campañas de educación, trabajamos con la comunidad. Es una vida muy intensa, bastante difícil. ¿Y qué tienen que hacer los que quieran ser guardaparques? Mira, hay varias formas de vincularse. Vamos a estrenar un programa que se llama Incentivos a la Investigación. Programa de incentivos en parques nacionales que va a tener 5 ejes: investigación, iniciativas de arte. El arte nos conecta con la sociedad. Donde tú vas, al parque que vas, encuentras gente que le canta al parque. En Doña Juana pintan los murales alrededor de la ciudad con expresiones del oso. Vamos a tener proyectos educativos institucionales con las escuelas que están en parques o en las zonas. ¿Y a dónde se pueden inscribir o dónde pueden encontrar información? En la página de Parques Nacionales, y el otro año estaremos haciendo sendos lanzamientos. Oiga, hablemos del Chiribiquete, que es otro lugar que nos llena de orgullo. Hay imágenes maravillosas de este sitio que infortunadamente pues uno no puede visitar por diversas razones y por las mismas condiciones del terreno. Pero ustedes tienen como una visita virtual. Sí, cómo no. Bueno, en Dubái, Parques Nacionales presentó un programa nuevo que es una experiencia inmersiva en los parques nacionales. No todos podemos ir y muchas veces no existen las condiciones de tiempo, modo y lugar. Sí. Mismo, no todos los bogotanos hemos podido ir a Chingaza, pero yo tengo la tarea de que todos lleguemos allá, sí, que nos conectemos allá. Entonces estamos lanzando una iniciativa que es la experiencia inmersiva. Es una experiencia inmersiva que a través de imágenes de alta resolución y de una experiencia claramente de un entorno, tenemos la posibilidad de visitar los parques virtualmente. ¿Y cómo podemos hacerlo? Entonces, hay la posibilidad de verlos desde el computador, desde la tableta, el celular, o en un entorno especial con estas gafas de virtualización. Entonces tú entras. ¿Pero a través de la página? Puedes hacerlo a través de la página, o vamos a montar unos, me disculpas el término, como unos sitios, para no decir el término en inglés, ¿cierto? Unos sitios en donde vamos a vivir la experiencia inmersiva que se puede llevar y que queremos llevar a los colegios, que queremos llevarlos a los centros comerciales, a los puntos de interés. ¡Qué belleza! Y que tú te pongas las gafas y empiezas a navegar. Sí. Asociado a un contenido pedagógico y de aprendizaje. En el día que tú vives esa experiencia, sí, es la primera cuota para ser guardaparque. No, pero pues maravilloso, y para seguirnos enamorando de la diversidad de Colombia. Y lo estrenamos con Chiribiquete, no, porque pues es el parque que no podemos visitar físicamente. Sí. Hablando de eso, hablemos de la situación, digamos, de la tala masiva para la construcción de carreteras, por ejemplo, en departamentos como Meta, como Guaviare, como el Caquetá, pues cada vez es mayor y sin lugar a dudas es una amenaza. Estas carreteras que en muchas ocasiones son ilegales, ¿no? Y que lo que hacen es precisamente hechas por grupos al margen de la ley. ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo realmente acabar con este tipo de situaciones que, pues la verdad, director, también afectan a los parques? Absolutamente.
Eso me permite conectar, es quién cuida la vida. Cuida la vida una sociedad. El Estado nos entrega la labor a parques para cuidar esas áreas más especiales, pero es toda la sociedad quien debemos cuidarlo. Sí. Me gusta, con todo respeto, que te entusiasmas diciendo esas carreteras amenazan a los parques. Eso es lo que deben sentir los colombianos. Esas ¿Pero carreteras, qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacen ustedes desde parques? Nosotros, claro, ejercemos un control en el territorio y cuando uno ve una amenaza de ese tipo, establece unas acciones prontas de prevención. Señor, por favor, usted no puede abrir esta vía. Si el señor es consciente, se retira. Si es una economía, una presencia ilegal, soportada con armas, la cosa ya es más difícil. Claro. Y estamos viendo que las carreteras son la punta de lanza de la deforestación. Las carreteras deben llevar a algún lado, pero si lo llevas a un parque nacional en donde no hay la posibilidad, donde hay una amenaza, digamos, se configura una amenaza. Hoy los parques registran positivamente una disminución de la deforestación. Ese es un logro importante del gobierno que debemos mantener. Y que hay que comunicar. Y el tema, por ejemplo, de la minería ilegal, de la ocupación ilegal de tierras, que también era muy frecuente en los parques naturales. ¿Cómo está ese tema actualmente? Yo dijera que los parques nacionales están amenazados, porque en sí el proceso de paz es un proceso de reorganización de la sociedad que a mí me entusiasma y me parece positivo. Pero ese proceso de organización debe priorizar la vida de la naturaleza, claro, y de las comunidades, por supuesto. En ese proceso hemos identificado 4 grandes amenazas. La más grave, la minería. La minería es más grave porque es letal. Su impacto es en el cortísimo plazo. Claro. En un periodo muy corto se pueden generar daños irreparables. Por ejemplo, en un páramo de 4.300 hectáreas en el maravilloso Parque Farallones, la minería en menos de 6 meses ha destruido casi el 30%. Hemos tomado la decisión, por supuesto, de detener esa economía ilegal, perversa, en todas sus formas. La segunda es la deforestación, que sus principales núcleos están en la Amazonía, el Paramillo y el Catatumbo en relación con parques nacionales, y hemos registrado una disminución. Estamos muy contentos con eso, pero necesitamos que toda la sociedad esté pendiente de eso. Sintonizada con eso. Y el Estado entrar con presencia, no solo de parques, sino en conjunto. Y la ministra Susana Muhammad ha liderado una campaña, en primer lugar, de detener la deforestación altamente positiva y actualmente efectiva. Tenemos que mantener eso con presencia de Estado y el proceso de paz es fundamental. Bueno, pues con esa gran, digamos, que idea, por supuesto, y postura que tiene usted, además es una persona que combina y entiende la articulación que existe entre el medio ambiente y la paz, pues le decimos muchísimas gracias. Qué gran noticia la que nos trajo hoy con este nuevo Parque Nacional Natural de Colombia, y tenemos aquí un almanaque, un calendario de esos espectaculares. Es un calendario para que pienses todos los días en los parques nacionales. ¡Qué belleza! Es un calendario del Parque Nacional Serranía de Manacasías. Ahí está, para edición que lo vean. Especial, de tal manera que bellísimo. Todas las calendas nos puedes pensar. Pero por supuesto, y me muero de ganas porque anunciamos pronto el ecoturismo en este nuevo parque, porque hay que ir, además porque hay que visitar los llanos orientales, que son maravillosos en nuestro país. Quisiera invitarte, a inicio del año próximo vamos a hacer el lanzamiento del parque en donde debe hacerse, que es en Manacasías. Bueno, pues enhorabuena. En San Martín. Claro que sí, muchas gracias por estar con nosotros, director de Parques Nacionales Naturales de Colombia. A usted para servirles y muchas gracias. A ustedes también mil gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en una próxima oportunidad aquí en Entrevistas con Alma de País. Siempre buenas noticias. Adiós.
contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.